Normalmente cuando uno piensa en trabajo, lo ve desde una perspectiva de lo que hacemos fuera de la iglesia. Y creo que una de las intenciones que tenemos con esta serie es que podamos verlo exactamente desde una perspectiva divina. Y quiero leer algunos versículos en este momento. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 58, si usted lo busca. Mire lo que dice aquí. Así que, hermanos míos amados, cuando uno lee eso y le pone corazón, nos damos cuenta que verdaderamente la Escritura está llena del amor de Dios, del amor que Él nos tiene para nosotros. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Esa palabra obra es trabajo. O sea que nos está invitando a que nosotros crezcamos en el trabajo que tiene que ver con el Señor. Pero dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y mire lo que está diciendo, que hay un trabajo que no es en el Señor. Y que cuando habla de vano, habla de vacío, habla de ser infructífero. Entonces quiere decir que yo puedo trabajar mucho y ese trabajo ser en vano. Y usted pudiera juzgar un trabajo vano, aquel que no te produce dinero, aquel que no te produce influencia, aquel que no te produce riqueza. Pero yo estoy hablando de otra vanidad, porque yo puedo tener mucho éxito en mi trabajo, porque logré posición, porque logré alcanzar dinero, porque logré influencia, porque logré fama, pero eso, con todo ese éxito, ser vano en el Señor. Y aquí es donde necesitamos comenzar a desarrollar un concepto del trabajo diferente tal vez al que hemos tenido hasta hoy. Entonces no estamos queriendo enseñarle a alguien cómo trabajar, aunque sí hablamos de prosperidad financiera y estamos diciendo que el diseño de prosperidad financiera tiene que ver con saber trabajar, saber descansar, tener un corazón generoso, ser un buen administrador y desarrollar fe. Pero por favor no me malinterpreten, no tenemos como intención solamente enseñarle a alguien a ser diligente, a alguien a ser un buen administrador, a alguien a ser disciplinado, dedicado. Todas esas cosas que en un trabajo se valoran en el momento de abrirte oportunidades de crecimiento. Queremos que todo eso pase, pero queremos que pase de la plataforma correcta, de la esencia correcta. Y Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Entonces el primer versículo nos habla de dos tipos de trabajo. Un trabajo que se hace en el Señor y un trabajo que no necesariamente es en el Señor y se cataloga como vano. Pero Primera de Corintios, el capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y si no habla de todo, valga la redundancia, no está dejando absolutamente nada fuera. Entonces lo que está diciendo es, todo lo que usted hace, cada acción que usted toma en su vida, hágala como para la gloria de Dios. Y eso nos lleva a tener en cuenta cada cosa que hacemos, si lo que hacemos le está trayendo gloria a Dios. Es impresionante que nosotros dedicamos a dormir, si dormimos 8 horas, los que duermen 8 horas, a mí me cuesta dormir 8 horas. El que trabaja 8 horas ya está dedicando otro tercio a dormir, y estamos hablando de dormir y trabajar nos lleva 60 y algo % de nuestra vida. Entonces hablar del trabajo es relevante. La teología que tengamos del trabajo es importante porque ocupa mucho de nuestro tiempo y ocupa mucho de nuestra vida. Y aquí cuando nos dice en 1 Corintios
capítulo 10, que todo lo que hagamos para el Señor incluye ese porcentaje de nuestra vida que nosotros invertimos en el trabajo. Colosenses capítulo 3, el verso 24, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. En el contexto que Pablo está hablando de obedecer a los amos, está hablando en un tiempo donde la esclavitud era parte de la vida cotidiana y los amos tenían poder de vida y muerte sobre las personas. Entonces, en realidad, piensa en esto: el esclavo no decidía si obedecía. Si el esclavo decidía no obedecer, su vida corría peligro. Entonces uno pensaría, ¿por qué era necesario decirle a un esclavo que sabe claramente que tiene que obedecer a su amo? Si no pueden haber consecuencias graves, ¿por qué se le daría el consejo de obedecer si se sabía? Ahora, Pablo se está dirigiendo a creyentes que estaban en una condición de esclavo. Y con esto Pablo no estaba afirmando como algo bueno la esclavitud. Lo que estaba diciendo es: hay una realidad y en esa realidad hay personas que están en una condición de esclavo, y en esa condición de esclavo les toca vivir conforme a los diseños de Dios. Y parte de los diseños de Dios es que aprendan a obedecer a vuestros amos terrenales. Y hace un énfasis: usted tiene un amo terrenal con el cual usted se relaciona, pero dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces habla de un amo terrenal, pero también nos posiciona quién es nuestro verdadero Señor. Y entonces dice: si le van a servir a esos amos terrenales, lo van a hacer no para ellos, lo van a hacer para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y por cuestiones de tiempo no me voy a meter a esto, pero fíjese, en los trabajos ocurre algo. Hay personas que hacen lo que se les dice, pero en el corazón tienen grandes luchas. Y esto ocurre con muchos cristianos. Entonces estamos hablando de gente que puede estar en un centro de trabajo y ejercer las funciones que se les requiere, pero estar incómodos y con actitudes en el corazón. Muchas veces ese tipo de persona que no tiene resuelto el corazón termina siendo despedida, vista como alguien que tiene una mala actitud, termina perdiendo oportunidades, perdiendo la gracia y teniendo alguna afectación. Porque aquel que está en una posición de dirección sobre tu vida, aun cuando haces lo que se te pide, él puede percibir que hay algo en el corazón que no está correcto. Entonces, lo lindo de la escritura es que, a pesar que esta escritura fue escrita hace muchos años en un contexto distinto, la habilidad que tengamos para extraer la revelación, los principios y traerlos al contexto que estamos viviendo hoy, nos va a traer a vivir los diseños de Dios. Entonces el Señor dice aquí: cuando tengan un amo, obedézcanlo, pero esa obediencia no es para Él, la obediencia es porque ustedes están trabajando para el ojo de Dios. Y cuando obedezcan, háganlo con sinceridad de corazón. Y esa sinceridad de corazón es porque tienen temor de Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia. Entonces, cuando nosotros vemos el trabajo desde la perspectiva divina, nos está diciendo que tiene que ver con las cosas que hagamos para Dios, para que no caigamos en un trabajo vano, pero también en un trabajo que lo hacemos para agradar a Dios y con el entendimiento de que la recompensa la vamos a recibir de Dios. En Génesis capítulo 2, el verso 4, vemos cómo
el autor de Génesis está llegando a un momento donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y aquí, cuando nosotros vemos esto, lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el Señor es, Dios, que dice Jesús en un momento que su padre trabajaba hasta ese momento, dice, mi padre hasta hoy trabaja, pero también una de las cosas que presenta la escritura de Dios desde los inicios, es un Dios que trabaja, es un Dios creador, es un Dios que está haciendo una obra. Y cuando llega y termina esa obra, es donde nosotros tenemos que entender esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, que Él creó todas las cosas por Él y para Él, dice la Escritura, fueron creadas, pero que en ese momento Dios nos invita a nosotros a ser parte, porque dice, ya todo había sido creado, pero no había hombre para que labrase. Ahora, Dios no necesitaba del hombre, pero en el plan que Él tenía era traer al hombre a que participase y le diera continuidad a la obra de Él. Y es donde dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y puso ahí al hombre que había formado. Ahora, cuando habla de huerto, está hablando de un lugar cerrado, algo que está puesto en un lugar protegido, y dice que la definición de Edén es un lugar placentero. Entonces Dios hace el Edén, lo rodea el Edén, pero hace del Edén un lugar placentero para el hombre. Parte del placer que el hombre iba a sentir ahí era tener acceso a la presencia de Dios, tener una función dentro del propósito de Dios y poder también desarrollar su familia y sus generaciones. Entonces Dios le pone al hombre ahí y lo pone para que guarde el Edén. Esa palabra guardar tiene varias definiciones, pero una que me gustó muchísimo porque me da entendimiento es que lo que está diciendo esta palabra en otros contextos tiene que ver con el uso de guardar un pacto. Entonces no era tanto que el hombre iba a guardar el Edén de los peligros de animales que iban a hacer algo, que iban a destruir algo. No, lo que le está diciendo es, vas a labrar y vas a guardar el pacto. O sea, Dios quería tener con el hombre una relación de pacto. Dios le había dicho al hombre, mira, de todo esto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú vas a señorear, vas a sojuzgar, vas a multiplicarte, vas a fructificar, vas a llenar la tierra y yo te voy a proveer, yo te voy a proteger, pero tu función número uno va a ser guardar el pacto. No es tanto que si algo se deteriora en el Edén porque un animal lo destruye o porque algo pasa, no. Tu mayor cuidado tiene que ser guardar el pacto. Vas a guardar el pacto que tenés conmigo. Ese es el origen hasta el día de hoy, hermanos. Si hay algo que nosotros tenemos que guardar sobre todas las cosas, es el pacto que tenemos con Dios. Eso sigue siendo lo que va a provocar que podamos traer de regreso ese anhelo de Dios de convivir y habitar con el hombre en el Edén. Eso es lo que está haciendo Jesús, restaurando todas las cosas. Y una de las cosas que está restaurando es el pacto que el hombre tenía con Dios y se perdió por causa de la desobediencia. El pacto es guardar los mandamientos de Dios. Pero también la Biblia nos dice ahí que lo tenía que labrar. Y esa palabra labrar, varias definiciones. La primera es mantener, o sea, preservar el estado en que se le entregó. Dios le entregó al hombre algo en un estado y parte de su obra de trabajo era mantener
en el estado que se le había entregado, y para eso iba a ser necesario que trabajara en todos los sentidos del trabajo. Iba a tener que desempeñarse, atender el huerto, ejercer todas esas funciones. Pero la otra definición es cultivar, y esa sí tiene que ver con una parte de agricultura. O sea, él iba a ejercer una función también de agricultor, pero esa no era la esencia. La esencia de su función de labrar tenía que ver con servir, pero tenía que ver con una adoración que él llevaba a cabo por medio de su trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de labrar, y acabamos de leer todos esos versículos que dicen que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, lo que estaba diciendo es que a Adán se le había creado un ambiente en un Edén donde él iba a servir y a cultivar, pero todo lo que él sirviera y cultivara iba a ser una adoración para Dios. Entonces, de alguna manera, nunca se trató de un trabajo físico solamente, no se trató de desempeñar algo solamente, sino que sigue tratándose de una vida que trae gloria a Dios, de adoración en todas las áreas de nuestra vida, que incluye el trabajo. Y ahí es donde nosotros, por alguna razón, y yo soy parte de eso, hemos hecho una separación entre nuestro trabajo, y por eso es que a veces decimos, le voy a servir al Señor. Entonces le voy a servir al Señor de ujier, le voy a servir al Señor en un círculo de amistad, le voy a servir al Señor. Y pareciera ser como que en algunos momentos de nuestra vida nosotros somos siervos. Escogemos momentos donde nosotros pensamos que queremos serle útil a Dios, pero en realidad necesitamos saltar de esa mentalidad a un entendimiento de que todo lo que nosotros hacemos es adoración para Dios. Cuando tú estás con tus hijos, cuando estás con tu esposa, cuando estás en tu casa, cuando vas por la calle, cuando estás en tu empresa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la iglesia, en realidad, en todo momento nosotros estamos llevando a cabo un abad, que es la palabra en el original para labrar. Abad. Entonces, nosotros somos un constante abad para Dios. Estamos haciendo esa adoración donde quiera que nosotros vamos, porque eso es lo que se convierte en nuestra obra para el Señor. En Josué capítulo 24, el verso 14, se utiliza esa misma palabra que se utiliza en Génesis, abad, para decir lo siguiente: ahora pues temed a Jehová y abad, dice, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales abad, dice, sirvieron. Entonces quiero que vaya viendo que si nosotros nos quedamos con la palabra labrar, entonces inmediatamente toda nuestra estructura mental piensa en trabajo, trabajo, trabajo. Y cuando pensamos en trabajo, pensamos en que si somos abogados, si somos albañiles, si somos negociantes, si somos doctores, aún podemos pensar en si somos pastores o somos músicos. Entonces inmediatamente nuestro cerebro hace algo que pensar y decir, ok, trabajo es lo que me desempeño para suplir necesidades. Es de donde agarro el dinero para proveer para mi casa. Es de donde invierto mi tiempo por la remuneración de un salario que me permite comprar vestido, comprar comida. Tenemos esa forma de pensar, y hoy yo quisiera que usted pueda verlo y que el Señor nos ayude a salir de esa mentalidad y a entender que en el origen, cuando Dios puso al hombre en el huerto, era para que el hombre abad a Dios, labrara el huerto, pero que ese labrar venía de una vida de constante adoración, donde todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, donde quiera que estemos, en el tiempo que estemos, nosotros vivimos de una manera aquí en esta tierra, donde estamos adorando a Dios de todas las formas
en las que nosotros nos desempeñamos en el día a día. Por eso es que cuando nosotros leemos Josué 24:14 podemos identificar que el Señor está diciendo, bueno, teman a Dios y abad con integridad y en verdad, pero también tengan cuidado de que ustedes no terminen abad como lo hicieron vuestros padres en el río de Egipto y sirvan a Jehová, porque está diciendo, algunos están labrando cosas para dioses falsos. Y si mal os parece, dice, estarle sirviendo a dioses falsos, entonces regresen a servir, a labrar, a abad, a Jehová. Escoged hoy a quién ustedes van a servir. Escojan hoy a quienes ustedes van a abad. Escojan hoy a quienes ustedes van a labrar. Entonces, si lo pegamos con lo que leímos al principio, nos vamos a dar cuenta que decía ya que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando no es un trabajo para el Señor, es para otros dioses, es para otras fuentes, es para otras intenciones, es para otro objetivo, y no hay mucho, solo hay un trabajo que se hace en el Señor y un trabajo que se hace fuera del Señor. Y cuando la Biblia se refiere a nuestro trabajo en el Señor, dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y cada vez que nosotros estamos haciendo un trabajo en el Señor, estamos sirviendo a Dios, pero también estamos adorando a Dios con nuestra vida. Y necesitamos salir de esa mentalidad que venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios, pero pareciera ser que cuando salimos de acá, el cerebro hace un switch y entonces ahora comenzamos a transitar por el día a día y no conectamos nada de lo que pasa allá afuera, ni en nuestra casa, ni por la calle, ni en el trabajo, ni donde quiera que vamos. No lo terminamos de conectar con algo que para Dios es de vital interés. Es la razón original por la que Dios nos puso en el huerto. Pastor, el huerto se perdió. Sí, el Señor nos está queriendo traer de regreso al huerto. El Señor está restaurando todas las cosas. Él quiere que todo vuelva a ser como en el principio. Y cuando Cristo venga por su iglesia, lo que va a ocurrir es que todo va a ser como siempre fue la intención de Dios de que fuese. Entonces, el huerto era como, no tenía un templo, pero en el huerto estaba Dios presente. Era Dios con el hombre, nosotros en comunión con Él. Dios viendo todo lo que hacíamos nosotros, y todo lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos como para el Señor. Por eso el Edén era un lugar de deleites. Para nosotros hacer la voluntad de Dios era un deleite en el Edén del ser humano. Y para Dios ver al ser humano operando en el Edén, haciendo todo para la gloria de Él, era un deleite. Cuando eso se pierde y el hombre sale del Edén, entonces comenzamos a ver cómo ahora viene y comienzan a darse los diferentes tabernáculos que representaba la presencia de Dios en un lugar. Y esa presencia de Dios en ese lugar, en un momento Dios escogía sacerdotes y levitas para que ministraran en el templo. Entonces ministraron en el templo de Moisés. Y entonces habían quienes se dedicaban a servirle a Dios en el templo. Los levitas, los sacerdotes, en el tabernáculo de David, en el tabernáculo de Salomón. Pero cuando Cristo viene, ya no hay más tabernáculo hecho de manos. Ahora dice, cada ser humano es un templo del Espíritu Santo. Y ahora todos somos reyes y somos sacerdotes. Y por eso cuando estas dos palabras, abad y shamar, las pone Dios como la razón por la cual nos puso en el Edén, le tenemos que entender que es nuestra adoración, pero que shamar también es una palabra que se vincula a sacerdotes. Y lo que está diciendo es, guardar y labrar es parte de una adoración donde nosotros nos presentamos delante de Dios
como sacerdotes, de tal manera que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y terminamos de una vez con esa separación entre lo santo y lo secular. Y entendemos que nosotros somos un todo. Y por alguna razón hemos vivido creyendo que podemos vivir una doble vida. Si vamos a entender trabajo, lo vamos a entender desde el entendimiento que Dios está trayéndonos de regreso a una mentalidad donde somos sacerdotes a tiempo completo, donde somos adoradores a tiempo completo, donde somos siervos a tiempo completo, donde estamos cultivando algo que Dios nos puso a nosotros en nuestras manos a tiempo completo. Y entonces la vida debería de tomar una dimensión distinta. Nuestras prioridades tienen que cambiar. Nuestra forma de ver las cosas necesita cambiar. Entonces terminamos santificando todo para el Señor. Nos terminamos separando completamente para Dios. Y terminamos santificando también el trabajo. Entonces en el Edén Dios quería esto. Y cuando el hombre peca, entonces ahora dice, con el sudor de tu frente vas a tener que labrar la tierra, comer de la tierra. Y entonces ahora nos vemos haciendo muchas cosas con un gran esfuerzo. Y el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar un descanso. Porque hay un trabajo que se lleva a cabo con descanso y hay un trabajo que se lleva a cabo con dolor. El trabajo no está supuesto a ser doloroso en el Señor. El trabajo en el Señor está supuesto a ser un deleite. Eso nos lo muestra Dios mismo en el Edén cuando dice que Él descansó de todas sus obras. Dice la Escritura que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Yo no sé cuántos de ustedes, creo que todos o la mayoría, tienen que haber experimentado un momento en su vida donde ustedes se dedicaron a algo, se esforzaron a algo y cuando terminaron se pusieron de pie frente a lo que estaban construyendo, lo que estaban haciendo, lo vieron, respiraron y dijeron algo parecido a lo que Dios dijo. Vio Dios que lo que había hecho era bueno. Ese trabajo, hermano, es diferente al trabajo que se hace sin lograr experimentar esa satisfacción de haber trabajado por algo que te trae plenitud. Esa plenitud no te la da los títulos que te puedas lograr por haber trabajado mucho. Esa plenitud no te la da el dinero que hayas alcanzado. En muchas ocasiones te lleva a estar más vacío. Eso no tiene que ver con los reconocimientos. Entonces, hay muchas personas que han trabajado y han logrado mucho sin experimentar lo que es descanso, porque descanso no es tener un día libre a la semana, ni 2 días libres a la semana. El descanso para nosotros es un asunto que tiene que ver primeramente con Cristo, porque nuestro descanso es Él. Hebreo habla de que nunca entraron en el reposo, nunca entraron en el descanso, y la razón por qué nunca entraron en el descanso es porque no entendieron a Cristo. Entonces el asunto a veces de nuestro cansancio con el trabajo no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver que Cristo no ha sido nuestro lugar de descanso, pero también tiene que ver con que no hemos logrado experimentar esa plenitud de saber que estamos haciendo algo que es significativo, algo que trasciende los logros terrenales. Es la satisfacción de esos diseños de Dios puestos en nuestro corazón, viéndose realizados. Entonces, Dios,
vio eso. Dios no estaba cansado físicamente de haber creado. Entonces cuando él habla de descansó, es que se tomó un tiempo para ver la obra que había hecho, para contemplar la obra que había hecho y disfrutar. Ese trabajo es diferente. Ese trabajo es agradable. Ese trabajo lo podemos encontrar. Y fíjese bien, usted puede seguir siendo el dueño de un negocio, usted puede seguir siendo el supervisor en algún área, el albañil, usted puede ser el gerente, usted sigue haciendo eso, pero eso es parte del trabajo, no es el trabajo. Nosotros necesitamos saber desde dónde vamos a operar cuando se trata de nuestro trabajo, porque si no, vamos a estar viéndolo desde la perspectiva incorrecta. Quiero que vaya conmigo a Éxodo. Quiero leerle Éxodo, el capítulo 8, el verso 1, para tratar de ponerle de una manera práctica esto de el trabajo en Dios y el trabajo que no es el diseño de Dios. Éxodo capítulo 8, verso 1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me abad. Es la misma palabra en el hebreo original. O sea, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que haga las buenas obras que yo preparé de antemano para que ellos anden en ella, para que ellos hagan ese trabajo que no es vano en mí. Eso es lo que está diciendo. Deja ir a mi pueblo para que trabajen para mí, para que labren para mí, para que cultiven para mí, para que me den adoración a mí. Dice, déjalos ir para eso. Y si no los quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Entonces Dios le está diciendo, deja ir a mi pueblo para que me para que me adoren, para que trabajen para las buenas obras que yo preparé de antemano para que ellos anden. Ahora, piense en esto, cuando usted se salva, ¿a qué lo llamó el Señor? Porque algunos de nosotros recibimos a Cristo y tal vez lo recibimos en condiciones donde teníamos problemas en el matrimonio, tendríamos enfermedades, estábamos en situaciones económicas y nuestra mente lo que hace es, ok, me salva del infierno y me salva de todos mis problemas. Pero en realidad cuando Dios nos salva, le está diciendo al diablo, déjalo ir para que ellos puedan dedicarse a servirme a mí en el propósito que yo tengo para ellos. Entonces el Señor no te salva solo para librarte de la deuda ni de la enfermedad. La salvación que Dios nos da tiene que ver con la libertad para que nosotros podamos vivir una vida plena aquí y traerle gloria y honra a Él en todo lo que hacemos, pero también para que cuando partamos de esta vida podamos pasar a su presencia y estar eternamente con Él. Pero tiene que ver mucho con las obras que vamos a hacer aquí en esta tierra. Entonces, así como Moisés le está hablando a Faraón que el Señor decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva, el Señor sigue diciendo hoy, hay gente que está esclava en un sistema faraónico de Egipto, un sistema opresivo que necesitan ser sueltos, pero para que no se conviertan a una religión, sino para que entren en una vida, en un entendimiento de cómo vivir de tal manera que nuestro trabajo en todo lo que hacemos lo hagamos para el Señor. Ahora, ¿cuál es la reacción del sistema? Porque Faraón representa el sistema opresivo. La respuesta es Éxodo capítulo 5, verso 9. Cuando Faraón mira que Dios le está diciendo, deja ir a mi pueblo, entonces Faraón dice en Éxodo 5, 9, agrávese la servidumbre de ellos. En otras palabras, ponles una labor gravosa, pesada, difícil, que los canse, que los ponga en una condición de desgaste. Pon cargas pesadas sobre ellos
Una vez más, ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí los que están y los que están trabajados, y yo les daré. No está diciendo del trabajo que está demasiado, está diciendo te voy a cambiar de perspectiva en cuanto a lo que tú dedicas tus energías, tus fuerzas, tu enfoque, tu dedicación. Te lo voy a cambiar porque mi yugo es diferente al del faraón. Sí vamos a tener que trabajar, sí vamos a tener que esforzarnos, pero es distinto trabajar en un diseño donde Dios está restaurando todas las cosas como en el principio, que trabajar en un diseño opresivo. Y el diablo no va a querer que salgamos de ahí. Y por eso el faraón dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen, o sea, para que dediquen su vida a la servidumbre que yo les estoy imponiendo. Y no es casualidad que hoy en día tantas personas digan, yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para... Yo le quisiera servir al Señor, pero el trabajo que tengo no me deja. Yo quisiera congregarme, pero el trabajo que tengo no me deja. Yo quisiera congregarme, pero no tengo dinero para ir al culto. Yo quisiera servirle al Señor, pero la verdad es que me falta esto, me falta el otro. Y mucho de lo que te falta es precisamente lo que el sistema opresivo de este mundo, guiado por el Dios de este siglo para cegar nuestro entendimiento y no nos resplandezca la luz de Cristo, está poniendo sobre nosotros para no dejarnos ir y servirle a Dios. Y mucho de eso es porque nosotros hemos aceptado conceptos acerca de la vida, conceptos acerca del trabajo, conceptos acerca de cómo sobrevivir, de las necesidades de alimento, de las necesidades de todas estas cosas terrenales, y no estamos aceptando la verdad bíblica a la que el Señor nos está llamando. Pero también es cierto esto, hermano, que así como cuando Moisés llegó donde el faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, hay una resistencia, hubo una lucha, hubo una batalla. Así como leemos en esa historia, es la realidad de lo que ocurre en nuestra vida. Sí es cierto que no es fácil liberarse de ese yugo de esclavitud. Sí es cierto que este mundo nos pone cargas pesadas. Sí es cierto que a veces nuestras condiciones son adversas. Sí es cierto. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Y escuchen lo que estoy diciendo, lo hemos visto y lo hemos vivido. Estoy incluyéndome. Yo sé lo que es querer hacer cosas y verse limitado. Yo sé lo que es tener deseos en el corazón y ver cómo algunas situaciones pareciera que te atan y te amarran y tenemos el deseo, pero no sabemos cómo sobreponernos a eso. Y lo único que tenemos que hacer es pelear la buena batalla, no desmayar, seguirle creyendo a Dios. En medio de la oposición hay que seguirle creyendo a Dios, porque fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Y eso que se escribió y eso que aconteció en un sentido natural tenía un trasfondo espiritual, y para nosotros eso que ocurrió en un sentido natural con un trasfondo espiritual también nos da una luz de cómo nosotros estamos enfrentando situaciones similares, pero en un ámbito espiritual, y necesitamos que se nos corra el velo y verlo, porque el día que nosotros entendamos que hay cargas de servidumbre que el enemigo quiere poner para impedir que tomemos las decisiones y las acciones que Dios nos está llamando a tomar, vamos a darnos cuenta que no nos debemos de conformar a eso, pero tenemos que verlo. Si usted no cree esto que yo le estoy diciendo, usted ya está en una condición donde va a ser imposible que termine el sistema dejándote ir, porque el sistema no está para empujarte a que seas libre, el sistema está para retenerte a que no lo seas. Y tu primer enemigo es aquí. Recibir lo que las Escrituras nos revela acerca de esto. Entonces, el enemigo no quiere que salgas. Y para el enemigo, porque el trabajo natural
es en esencia lo que nosotros creemos que nos da acceso a la supervivencia. Si usted no trabaja, si yo no trabajo, no como. Ah, pastor, pero la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, pero una vez más, ¿de cuál trabajo está hablando? Porque tú estás hablando del trabajo independiente de Dios. Si yo no como, si yo no trabajo, no como. Yo dependo de mi trabajo. Dependo de mi esfuerzo. Dependo de mis capacidades. Dependo de mis sacrificios. Son obras fuera de Dios. Eso es orfandad. Eso es afán. Eso es ansiedad. Eso es estar en cárcel y atrapado. Por otro lado, el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. El que hurtaba, que ya no hurte. Y fíjese qué interesante, porque en este trabajo de esfuerzo, algunos llegan a la conclusión que tienen que hacer cosas ilícitas para prosperar en su trabajo y para traer recursos. Y el Señor está diciendo, no, en el mundo natural, las empresas, las compañías tienen que estarse cuidando de que aquellos que laboran en esa compañía no tomen lo que no les pertenece. Cualquiera que sea el giro de negocio, todas esas compañías tienen que estarse cuidando de personas que están ahí trabajando y que si pueden en cualquier momento toman algo que no les pertenece para prosperar, porque ni siquiera su trabajo es suficiente para hacerlo. Y tienen que recurrir a cosas negativas. Y eso lo vemos aún en los negocios. Se defraudan unos a otros. Por eso es que habla de que el trabajo en el Señor lo hacemos como para Él, con sinceridad de corazón, con integridad, en verdad. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo ese diseño en un lado donde está todo desde una corrupción, y en esa corrupción los dueños de las compañías explotan a los que trabajan para ellos, y los que trabajan tratan de robar a los que tienen los dueños de la compañía, y es un sistema corrupto. La ley de más fuerte, ahí no importa las consideraciones de nadie, y en ese sistema hay algunos que lo logran, pero les cuesta la vida, les cuesta la familia, les cuestan amistades, les cuesta la salud, les cuesta algunos terminan en la cárcel en ese afán. Y hay muchas cosas que pasan aquí. Se les va la vida y llegan a viejos y miran hacia atrás y hay remordimiento, hay tristeza, hay insatisfacción, sin importar cuánto hayas logrado. Porque la vida, hay algunos estudios que han dicho cómo cambia la vida a cierta edad. Los valores cambian a cierta edad. Hay una edad donde lo que importa es, yo quiero tener un nombre, que miren mis capacidades, que miren que yo hice esto, los logros, los méritos. Estás detrás de los méritos a esa edad porque querés ser reconocido, querés escalar en esos escalones distintos de una compañía hasta llegar a ser un CEO, y eso te lleva, y querés comprarte un carro, y querés una casa, y querés ropa, y querés todas esas cosas, pero llega un punto, a una edad donde eso pierde valor. Y cambiarías el carro por estar con tu hija un día. Cambiarías el carro por volverla a cargar en tus brazos cuando estaba bebé. Pero este sistema te extrajo a un punto donde abandonaste lo que verdaderamente era importante, porque no entendías que era lo importante. Y ahora fíjese bien, no solo te perdiste todas esas cosas que no las compra el dinero, sino que te perdiste también la recompensa con el Señor. Porque estás viejo y los años se fueron.
y sabemos que estamos cerca de irle a entregar cuenta al Señor. Y para los que tenemos fe y creemos que un día vamos a presentarlo delante de Él y no tenemos nada que presentarle, se convierte también en algo que trae ansiedad al corazón. Porque me arrepiento de lo que hice aquí, por lo que me perdí, pero me arrepiento de lo que no hice aquí, por lo que me voy a perder allá. Y ese día de ponernos de pie en esta situación nos va a llegar a todos. Sin excepción. Todos un día vamos a tener que ver cómo vivimos hacia atrás y lo que nos espera hacia adelante. Y todo eso tiene que ver con qué fue lo que nosotros labramos, cultivamos, adoramos, servimos. Y eso va a marcar nuestra vida. Entonces, el faraón quiere ponernos trabajo, servidumbre. Ese faraón que se llama Mamón, que naturalmente nosotros tenemos amor al dinero y es el principio de todos los males. Y el primer mal es hacia nosotros mismos. Cuando perdimos todo por nada. Y viene la amargura, viene la frustración, viene el vacío y la insatisfacción, porque lo único que llena es cuando trabajamos y hacemos cosas para el Señor, y cuando lo vemos podemos experimentar, decir, hey, fue bueno. Fue bueno, porque no hay cosa más linda que ver a tus hijos crecer, desarrollarse y decir, hice un buen trabajo para el Señor con mis hijos que son herencia de Él. Es mi trabajo más importante que la empresa, más importante que haber tenido un título de lo que sea. No hay cosa más extraordinaria para un padre que ver a sus hijos y decir, pero no porque tienen un título universitario ni porque tienen un buen trabajo, porque son gente que ama a Dios. Muchos padres trabajan para darle título a los hijos y no formación de carácter. Están trabajando no para el Señor, están trabajando en ese trabajo que es vano. El trabajo para el Señor en nuestra casa tiene que ver con la formación de Cristo en nuestros hijos. El trabajo en vano es aquellos padres que están más preocupados por las formaciones profesionales de sus hijos, por qué universidad estudian, por si son buenos y sacan buenas notas en todo eso, sin importar si los valores morales andan por el piso, y un día van a tener a un hijo con un título, con una posición, con una casa y con un carro, pero con una vida destruida. Y eso van a decir los padres, para nada me esforcé, sacrifiqué para darle estudio. Y estas son frases que las hemos oído mucho. Pero habrán otros que mirarán a sus hijos que hicieron su trabajo en el Señor y dirán, si formás a Cristo en ellos, todo el resto viene por añadidura. Nuestro trabajo en el Señor es diferente. El diablo quiere poner cargas pesadas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 5 verso 17. Dice, y respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Mire bien cómo opera esto. Porque el diablo te quiere poner cargas para que tú sientas que no puedes servirle a Dios. Y Dios quiere quitarte las cargas del diablo para que puedas servirle a Él. Y lo que está pasando es una batalla. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te gobierna? ¿Quién es tu Señor? Entonces viene y dice aquí, estáis ociosos, sí, ociosos. ¿Y por qué? Y por eso decís,
Miren lo que está el sistema del mundo llamando ocioso. Vamos, ofrezcamos sacrificio a Jehová. O sea, que el diablo y el infierno interpreta como ocioso. ¿Y sabe lo que significa ocioso? Es estar siendo improductivo. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre debo de estar. Esa palabra negocio es negarse al ocio. Es una palabra compuesta. No al ocio. Jesús dijo, si yo estoy en los negocios de mi Padre, me estoy negando al ocio. Ahora, el diablo dice, yo le tengo que poner tanta carga a los hombres para que estén tan cargados que no se ocupen en los verdaderos negocios. Porque para mí eso es ocio, pero para nosotros es negocio. Estar en asuntos del Señor para nosotros es negocio. Entonces dice, porque decís, vamos, ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y, ¿qué cosa? Trabajad. Una vez más, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo al Señor, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con vosotros. El trabajo faraónico te roba la adoración para el Señor. Pero la adoración que no tiene que ver con levantar las manos un domingo, la adoración que tiene que ver con que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Solo hay dos tipos de personas: los que hacen todo como para el Señor y los que hacen todo para trabajar. ¿Quién es usted?